Es la medianoche. Se inicia el primer programa Colombia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Buenos días, ¿cómo están? Listos con el primer programa, efectivamente, de este día. Es otro programa Colombia. Juzgue, usted. Bienvenidos, bienvenidas a donde se encuentren en este ya nuevo día, viernes 7 de marzo del 2014. Don Sergio Ramírez, don Andrés Francisco Chávez y aquí en el locutorio principal les saludamos Gabriela Jiménez. Carlos Jiménez, somos Juzgue usted. Vamos con la restricción vehicular que rige para hoy viernes. Y es para los vehículos cuya placa finaliza con el número 9 o con el número 0. Les recordamos que la restricción inicia al ser las 6 de la mañana en punto y finaliza a las 7 de la noche. Bueno, no cabe duda que este es el mes de los aumentos. Los combustibles la próxima semana, el servicio eléctrico igualmente, el agua. Porque a partir de ahora, hoy ya viernes, los taxis cuestan 10 colones más, tal como lo autorizó ya la ARECEP. La llamada Fuerza Roja, a partir de hoy, empieza a regular sus taxímetros porque el kilómetro inicial estaba en 605 colones. A partir de hoy, 615, la nueva tarifa en el servicio de transporte público modalidad taxis, 10 colones más. Y estamos listos con la presente edición correspondiente a hoy viernes 7 de marzo, iniciando otro fin de semana con las condiciones climatológicas propias de la estación seca, para disfrutarlas en cualquier sitio del país, la playa, las montañas, los escenarios que nos ofrece la naturaleza de Costa Rica. Por eso nos visitan miles de turistas para admirarlas y disfrutarlas. Y mañana sábado 8, una vez más, reiteramos el fraternal saludo y amoroso para la mujer en nuestro país. Mañana se celebra en el mundo entero el Día Internacional de la Mujer. Para ellas, nuestra admiración, respeto, siempre en el Día Internacional de la Mujer y el resto de la existencia. Precisamente en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, el Instituto Nacional de las Mujeres realizará diversas actividades para reflexionar sobre la necesidad de generar mayores avances en la igualdad de los derechos humanos. Las actividades oficiales consisten en una jornada informativa, INAMU sin paredes, esto bajo el lema para valorar y defender los derechos debes conocer. La actividad será hoy viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en la Plaza de la Cultura. Bueno, hoy pasamos la página de la agenda noticiosa, quedando atrás la decisión del ex candidato liberacionista Johnny Araya Monge de apartarse de la campaña. Noticia que acaparó la atención de los medios locales y extranjeros. Basta con ver y leer
Los titulares de las principales publicaciones. Johnny Araya fue y es noticia. Casualmente, de hoy en un mes, los electores estarán legitimando el triunfo de Luis Guillermo Solís Rivera, candidato del PAC, como el próximo presidente constitucional de Costa Rica. Hoy nos ocuparemos de un tema que a todos nos debe preocupar, un tema que pareciera pasa desapercibido en la sociedad y en la opinión pública, la deserción escolar que todos los años se presentan en los centros educativos oficiales del curso lectivo. Aunque ha bajado en un porcentaje menor, sigue la deserción. Este es un problema que no es del resorte del gobierno de turno, es del país, es de todos. Leonardo Garnier Rímola, ministro de Educación Pública, que cumple 8 años al frente de esa dependencia, convocó esta semana para referirse de nuevo. También nos visita un educador involucrado y crítico de las estadísticas y números del ministro Garnier, el profesor Mauricio Portilla. Escucharemos a los dos para que ustedes juzguen lo que pasa en nuestro sistema educativo, a donde el Estado gasta millones de colones del Producto Interno Bruto. Es preocupante porque cientos de jóvenes abandonan las aulas sin tener oportunidades de educación o de empleo. Jóvenes de ambos sexos que posiblemente se desvíen de sus vidas para terminar en alguna cárcel del país, por cuanto el sistema es excluyente. Y es que hoy no estudia el que quiere, sino el que puede. Hoy la educación básica, universitaria, es un millonario negocio que genera grandes dividendos a los socios o empresarios, a pesar de que nuestra propia Carta Magna nos recuerda en uno de los artículos que la educación es gratuita y obligatoria por parte del Estado costarricense. ¿Qué les parece el tema? Entonces vamos a nuestra primera pausa comercial para desarrollar nuestro guión en esta edición ya casi fin de semana, viernes 7 de marzo. Es Juzgue Usted, originado desde los estudios principales de las emisoras que integran el Grupo Columbia, aquí en este populoso distrito Quinto Zapote, Cantón Central de la ciudad de San José. Radio 2. Radio 2. Columbia Estéreo. Columbia Estéreo. Radio Jazz. 95.5 Jazz. Radio Wow. Radio Rock 2 Internet. Y por supuesto, la mundialista Copa del Mundo Brasil 2014. Cadena de emisoras Colombia. En Vivienda el BCR es un banco completo. Vean a los Pérez, recién casados, lograron tener la casa de sus sueños. Los Fernández remodelaron la terraza y les quedó preciosa. Los López, miren qué montón. Con un préstamo hicieron un segundo piso porque ya no caben. Y ese lote de allá lo compró Roxana, que quiso comenzar así su independencia. En Vivienda, usted es nuestra inspiración. Somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. El agua no es inagotable. Y en verano, sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida, cuidémosla. Mensaje de la AIA. Seguí siendo el que recarga en cualquier rincón del país. Recarga en más de 55,000 puntos en todo el territorio nacional. Además, busca teléfonos a increíbles precios. Hoy que tenés la libertad de elegir, elegí lo mejor. Elegí Colby. Miles de puntos de recarga, solo en Colby los encontrarás. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800
363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. Llevamos más de 65 años en la vida de los costarricenses. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Hacemos radio útil. Columbia. Somos de Costa Rica, con mucho gusto. Juzgue usted. Gracias por continuar en sintonía de Juzgue Usted, audición de ya viernes 7 de marzo del año 2014. Y atención, vecinos de barrio San Isidro de San Antonio de Belén. Hoy no tienen servicio eléctrico. Será a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde que no tendrán servicio eléctrico. Tampoco lo tendrán los vecinos de Paso Ancho, en barrio Santa Rosa, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, vamos a entrar en materia porque ya está aquí con nosotros el profesor Mauricio Portilla, atento para escuchar al ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, y posteriormente hacer las observaciones y la opinión de este educador. Porque la deserción estudiantil durante el año 2013 mostró una reducción en todos sus niveles, y en el caso particular de la secundaria, alcanzó el porcentaje más bajo de la historia al disminuir de 10,7% en el 2012 a 9,9% en el 2013. Según Garnier, rompiendo la barrera del 10% que se había fijado como meta en el Plan Nacional de Desarrollo. Los propios datos estadísticas del Ministerio de Educación Pública para el año 2006 en la educación secundaria desertaban 44,000 estudiantes. En el 2012, 37,000. Y para el año anterior, el 2013, disminuyó a 35,000 estudiantes. Pero también se dio una reducción significativa del abandono en preescolar y primaria, cayendo del 3,8% al 2,4% y del 2,5% al 1,7% respectivamente. Bueno, al 2,546%. No queremos confundir a nuestros oyentes porque queremos hablarles al pan y al vino, y dejemos estos tecnicismos porque de verdad el tema de la deserción estudiantil es preocupante y alarmante. Así informó al país Leonardo Garnier, ministro de Educación Pública. Tenemos 4.506 centros educativos para una matrícula total de 933.135, la mayoría de los cuales están en primaria, seguidos por secundaria y por preescolar. Comparando los resultados de deserción del año pasado a este año, el abandono. Y usualmente nos referimos a secundaria porque en secundaria es donde está el problema más grande y porque las tasas en primaria son muy bajas y son difíciles de bajar. Estamos presentando las tres este año porque en efecto han bajado las tres. Esto es de 2012 a 2013. En preescolar, la tasa de deserción intraanual que estaba en 3,8 bajó a un 2,4. En primaria, primero y segundo ciclos, pasó de 2,5 a 1,7 y en secundaria pasó de 10,7
a 9,9, que es realmente la primera vez que bajamos del 10% de deserción intraanual. Si vemos los datos de secundaria, que como les digo siempre han sido la mayor preocupación, porque es ahí sobre todo en los años de séptimo a octavo donde tenemos la mayor deserción. Aquí tenemos la serie para los 8 años en que hemos estado en el ministerio. En el 2006 la tasa de deserción intraanual era de 13,2 y en general hemos tenido un proceso de descenso de la tasa que volvió a subir un poquito en el año 2011 y volvió a bajar en los años posteriores, y hoy nos encontramos en 9,9. La línea es la línea de tendencia estadística de cómo ha venido evolucionando la tasa de deserción. Los datos, estos mismos de secundaria, pero agregando los datos de preescolar y primaria. Si bien las tasas son menores, tanto al inicio como al final se logra una caída importante. Entonces tenemos la serie de secundaria, que baja de 13,2 a 10,2, sube a 11,1 y vuelve a bajar hasta llegar a 9,9. La de preescolar, que empieza en 5,2, se mantiene bajando, pero muy despacito, hasta llegar a 3,8, y este año muestra una caída a 2,4. Y lo mismo en primaria, que habíamos tenido una baja importante de 3,8 a 2,5, se había mantenido prácticamente constante a lo largo de los últimos 6 años, y este año logramos que se reduzca a 1,7. Viéndolo por número de estudiantes, aquí lo que tendríamos es que en 2006, en secundaria, a lo largo del curso lectivo, se salían del colegio 44,000 estudiantes. El año pasado eso había bajado a 37,000, este año bajó a 35,000. Obviamente algunos de esos se vuelven a matricular al inicio del curso lectivo. Esto lo que nos da es la idea de cuántos van abandonando el curso durante el transcurso del año. Y vemos también en preescolar y primaria. En primaria, que teníamos 19,568, de 19,000 hemos bajado a 7,800, y en preescolar baja prácticamente la mitad, de 5,810 bajamos a 2,774. Finalmente, viéndolo como resumen del 2006 al 2013, estos serían los resultados. Empezando por el extremo, en secundaria, la deserción intraanual en estos 8 años se ha reducido de 13,2 a 9,9. La deserción intraanual en primaria se ha reducido de 3,8 a 1,7. La deserción en preescolar ha bajado de 5,2 a 2,4, también menos de la mitad. Y la deserción total, que es el promedio de las anteriores, habría bajado de 7,2 a 5, obviamente más alta porque la de secundaria, digamos, arrastra el promedio nacional. Pero en general, en preescolar, en primaria y en secundaria, los resultados que tenemos a lo largo de estos 8 años es de una reducción significativa de la deserción. No es una tarea terminada. Algo que hemos dicho los últimos 2 años es que habíamos identificado, después de tratar de ver si este era un problema regional, si este era un problema circuital, al final lo que encontramos es que había que hacer un análisis colegio por colegio. Hay colegios con alta deserción, hay colegios, la mayoría de los colegios tienen una deserción relativamente baja. En unos casos son fenómenos propios del tipo de población. Por ejemplo, es mayor la deserción en colegios nocturnos que en colegios diurnos, lo cual tiene una lógica porque es gente que trabaja, gente que está haciendo un esfuerzo adicional por estudiar. Pero aparte de la distinción diurno-nocturno, sí encontrábamos que había aproximadamente entre 80 o 100 colegios que muestran tasas muy superiores al promedio. Por eso se desarrolló el proyecto Produca con financiamiento del MEP y financiamiento de la Unión Europea para crear una red de aproximadamente 80 a 100 colegios donde trabajemos interviniendo directamente en esos colegios, en temas de infraestructura, en temas de equipamiento, en temas de apoyo pedagógico, en temas de instrumentos deportivos, instrumentos musicales, implementos deportivos. Y una de las cosas que más se identificó como una carencia es el apoyo a los muchachos, la participación de personal especializado en atender a los muchachos que están en probabilidades de desertar. Esperamos que eso
continúe con esta tendencia a la baja, porque si uno logra afectar a esos colegios de mayor deserción, en los demás estamos hablando de tasas que andan entre el 4 y el 5%, en esos colegios andan en 20-25%, así que si el proyecto de Produca logra impactar ahí, pienso que esta es una tendencia no solo de estos 8 años, sino que se podría mantener. Cuando uno ve estadísticamente, si esto lo dividimos en regiones, hay unas regiones que tienen mayor deserción que otras regiones. Sin embargo, cuando empezamos a ver al interior de las regiones, hay colegios de muy baja deserción y hay colegios de muy alta deserción. Entonces, no pareciera ser un problema que uno lo pueda catalogar como un problema regional que se atiende regionalmente. Lo que hemos visto es, primero tratamos por regiones, después tratamos por circuitos, para ver si habían circuitos de alta deserción, y lo que encontramos, como les decía, es que es un problema que hay que verlo a nivel de colegios. Por supuesto que sí, estadísticamente hablando, sí hay regiones que tienen 8%, mientras otras regiones tienen 5% de deserción, pero no pareciera que sea lo regional lo que explica el problema de la deserción. A ver, por ejemplo, uno tiene regiones con tasas de deserción, aquí estoy hablando de la deserción total, ¿verdad? La que incluye primaria, secundaria y preescolar. Por ejemplo, Desamparados tiene solo un 3% de deserción, Los Santos tienen 3.4%, Cartago un 3.7%, Heredia un 3.5%. Por otro lado, uno encuentra regiones como Aguirre con un 8.8%, Grande de Térraba con un 8%, Limón con un 8%, Sarapiquí con un 9.6%. Entonces uno encuentra esas diferencias que, sin embargo, cuando uno las analiza más en detalle, no es que todos los colegios de esa región tengan una deserción alta, sino que tienen algunos colegios con problemas muy serios de deserción, y eso es lo que eleva el problema de la región. Uno podría decir que es un problema, digamos, del personal en su conjunto, pero muchas veces cuando el problema es tan grave, ni los orientadores ni los docentes guías van a dar abasto. No es lo mismo que yo tenga un 4% de deserción a que tenga un 20-25% de deserción. Eso lo que quiere decir es que no solo hay un problema mayor en cantidad, sino que hay razones más de peso de por qué esos muchachos están saliendo. Entonces requieren más orientación, más apoyo psicológico en algunos casos, y eso es lo que se están creando, equipos que lleguen a los estudiantes, que puedan sentarse con ellos, organizar campamentos, tener discusiones. Eso se complementaría con aumento en actividades artísticas, en actividades deportivas que nos han funcionado bien en otro tipo de colegios. Pero es básicamente tener los recursos para poder intervenir en ese grupo más pequeño de colegios, que es donde tenemos la mayor deserción. La deserción o el abandono escolar tienen muchas causas distintas, ¿verdad? Una es la típica causa socioeconómica, de muchachos, muchachas, niños con familias que viven en condiciones muy difíciles, encuentran también difícil mantenerse en el colegio. Entonces, en Costa Rica, igual que en otro país, hay una relación entre rendimiento académico, deserción, sobredad, abandono. Esas son variables que uno tiende a encontrar juntas. Eso no permitiría predecir cuáles estudiantes van a desertar, ¿verdad? Simplemente hay una mayor tendencia a que estudiantes con esas características tengan menor rendimiento, más sobredad, más abandono. Ese es uno, y ese es uno de los que se pretende resolver con los programas de equidad, con comedores escolares, con transporte, con programas como los de FONAVE, con programas como los de Avancemos. Por otro lado, está el tema del fracaso escolar, que es una de las causas en Costa Rica, como en cualquier lugar del mundo, de abandono, ¿verdad? De los muchachos que, al no sentir que pueden dar la talla en los colegios, terminan abandonando. Aquí hemos hecho una gran cantidad de reformas. Una son las reformas curriculares, cambios de programas, hemos hecho cambios en los reglamentos de promoción, cambios en los reglamentos de evaluación. Hemos hecho un gran esfuerzo en capacitación docente, digamos, en todas las cosas que buscarían mejorar el rendimiento, bajar las tasas de fracaso de los estudiantes. Esto se asocia con uno de los temas más difíciles de todos, y es que, de nuevo, en Costa Rica, como en cualquier país, hay una relación muy alta entre los resultados educativos de un muchacho, de una muchacha, de un niño, y el nivel educativo de la familia. Entonces, familias con mayores niveles de educación suelen asociarse no solo con mejor rendimiento académico, sino con menores tasas de deserción, con menores tasas de sobredad. Son familias donde no solo existen más facilidades para estudiar, sino que existe en la familia una idea de que la educación es muy importante. Entonces, digámoslo así, se tolera menos
el fracaso, se tolera menos el abandono. Por el contrario, familias que tienen niveles educativos muy bajos muchas veces no tienen las condiciones para apoyar a sus hijos, ayudándoles a estudiar, explicándoles temas, dándoles buenas prácticas de estudio. Tampoco existe muchas veces en esas familias una idea de qué tan importante puede ser la educación de sus hijos. Entonces, francamente, si no te está yendo bien en el colegio y de por sí me puedes ayudar a mí trabajando, pues no importa que te salgas del colegio. Entonces, uno tiene que juntar todos esos factores y combatirlos de nuevo con una batería de programas que es muy diversa, van desde los académicos hasta los de equidad, hasta los que buscan generar identidad, el Festival Estudiantil de las Artes, el programa Convivir, dentro de Produca tenemos precisamente un énfasis en ese tipo de actividades. Ese es un poco el objetivo. Yo no creo que técnicamente se pueda desagregar el efecto de cada una de estas causas en la deserción. Al porcentaje de hombres y mujeres que estudian, en Costa Rica es uno de los países donde el porcentaje es mayor en las mujeres que en los hombres. O sea, la deserción es un fenómeno más masculino que femenino. Tenemos un porcentaje mayor de hombres desertando. A veces en temas de ciencias sociales a uno le gustaría que las cosas fueran como en ciencias naturales, ¿verdad? Que uno echa más gotitas de medicina y aumenta el efecto en el paciente. La deserción depende de muchísimas cosas. Entonces uno acá no puede ver simplemente lo que pasó en un año, sino cuál es la tendencia. Por supuesto, a mí me habría gustado que todos los años tuviéramos descensos. Lo que tenemos es que a lo largo de los 8 años tuvimos descensos. En el 2011 hubo una subida. No hay ninguna razón, ¿verdad? Lo hemos estudiado, lo hemos analizado, hemos hablado con los compañeros del Estado de la Educación. No pareciera haber pasado nada en particular en ese año, pero lo importante es que visto como tendencia, el país viene reduciendo la deserción. Ojalá ningún año subiera, pero si un año sube, lo que uno esperaría es que los años siguientes vuelvan a provocar esa tendencia a la baja. Bueno, he escuchado en esta primera parte al titular rector de Educación Pública, Leonardo Garnier, sobre el tema que nos asiste. Porque ya está con nosotros el profesor educador Mauricio Portillo, para que se refiera a este tema también desde su óptica, desde la experiencia en las aulas en nuestro país. ¿Por qué es esta deserción? ¿Cuáles son los factores socioeconómicos, etcétera? Se lo vamos a contar en la presente audición, pero vamos a nuestra siguiente pausa comercial a esta hora, cuando estamos justamente hoy viernes ya 7 de marzo del 2014. Recordándoles que ustedes pueden participar de la presente audición a través del Facebook en Juzgue Usted Colombia. Le invitamos para que le dé me gusta a esta página y también para que la comparta con sus contactos de esta red social. Además, si usted tiene cuenta en Twitter, ahí nos puede seguir a través del nombre Juzgue Usted CR. Y recordarle también, muy importante, que usted puede volver a escuchar todas las audiciones de Juzgue Usted ubicándonos a través de nuestra cuenta en el canal de YouTube Juzgue Usted. Juzgue Usted desde los 98.7 FM, 760 AM. Transmite TILX, cadena de emisoras Colombia. En Vivienda el BCR es un banco completo. Vean a los Pérez, recién casados, lograron tener la casa de sus sueños. Los Fernández remodelaron la terraza y les quedó preciosa. Los López, miren qué montón. Con un préstamo hicieron un segundo piso porque ya no caben. Y ese lote de allá lo compró Roxana, que quiso comenzar así su independencia. En Vivienda, usted es nuestra inspiración. Somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. El agua no es inagotable. Y en verano, sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de la AIA.
¿Aló? Aló, hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo va todo? Pura vida. Aló. Seguí siendo el que habla por todo el país. Unite a la comunidad móvil más grande de Costa Rica y disfruta de un 98% de cobertura poblacional. Hoy que tenés la libertad de elegir, elegí lo mejor. Elegí Colby. La mayor cobertura solo en Colby la encontrarás. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Columbia, más de 65 años en la vida de los costarricenses, con mucho gusto. Juzgue usted. Por los 98.7 FM, 760 AM. Y también le recordamos que usted nos puede escuchar a través de la web en www.columbia.co.cr. Mauricio Portillo es un educador, profesor, interesado en el tema de la deserción, de las estadísticas del Ministerio de Educación Pública. Don Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estar aquí para hablar de este tema tan apasionante para mí. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿a dónde usted imparte lecciones? La experiencia que tiene usted como educador. Sí, yo tengo ya más de 10 años de dar clases, en secundaria sobre todo. ¿Qué materia? Vea que yo soy profesor de religión y yo no estoy en un colegio público, yo estoy en un colegio privado. Sin embargo, he estado voluntario dando clases en un colegio nocturno. Y bueno, yo tengo ahí una gran vocación social. Gracias a esa vocación social, pues he estado en contacto con digamos, la realidad de colegios públicos. Y también, pues, mi conocimiento del tema también se debe a la investigación. Yo me defino como alguien que investiga. ¿Alguna especialidad en la pedagogía? Sí, yo hice una maestría en procesos de enseñanza-aprendizaje, una maestría en educación con el Tecnológico de Monterrey, y gracias a esa maestría es que hoy puedo estar aquí sentado hablando de este tema. De acuerdo a esa disciplina de la investigación, ¿cuáles son los factores para usted, por su experiencia, de esta deserción que debe preocuparnos a todos? Aquí pareciera que hay cosas más importantes de que el concierto de tal artista, del partido de la selección, de la separación de Johnny Araya. Y esto que estamos viviendo es parte de la realidad nacional. Sí, este es un problema que en primer lugar hay que saber que no es solamente de Costa Rica, sino que es un problema de cualquier país, incluso desarrollado, países pobres y de países desarrollados o en vías de desarrollo. Cada quien tiene que luchar con este problema. En parte se debe al cambio que existe a nivel educativo, pero hay ciertas cosas que la acentúan más, como es, digamos, la pobreza. La pobreza, siempre hay poblaciones vulnerables de jóvenes, y eso pasa en Canadá también, o Estados Unidos. Generalmente este tipo de población de jóvenes pobres son los que están, digamos, en una condición de riesgo. Eso, digamos, que la pobreza sería uno de los factores, pero no es el único. De hecho, a mí me preocupa muchísimo cuando, por ejemplo, las autoridades, como el ministro don Leonardo Garnier,
pues comienza a decir que no... ¿Qué concepto tiene usted, Mauricio, de don Leonardo? Don Leonardo. Bueno, don Leonardo ha hecho cosas, digamos, si yo describiera que estoy arreglando una casa, que es una casa vieja, don Leonardo lo ha pintado, la ha hecho con colores más bonitos, pero ya es una casa vieja que los fundamentos están viejos. Y hablando entonces, de parches, remiendos. Exactamente. Y entonces uno dice, pucha, aquí hay que pensar en que hay que reconstruir ese edificio o ciertas partes, ¿verdad? Porque ya las bases están muy malas. Entonces yo creo que a veces las estrategias, si se puede decir que se han hecho, al menos en este tema que estamos hablando, que son unos parches que, como dice el Evangelio, no se puede la tela vieja en tela nueva poner para remendar tela vieja, ¿verdad? Sí, pero también, ¿cuáles son las cosas positivas de la obra de Leonardo Garnier durante 8 años? Él ciertamente yo creo que tiene algo muy original, y es que ética, estética y ciudadanía es algo muy, muy original de él. ¿Qué quiero decir con eso? Que generalmente las reformas educativas en el mundo generalmente van directamente a matemáticas, directamente a ciencias, directamente a español, que son, digamos, las materias, si se puede decir, básicas. En cambio, él empezó por resaltar el arte, la ciudadanía, la ética, esos valores. O sea, digamos que entró por una puerta más pequeña y a otros les gusta entrar por una puerta más grande o más frontal, digamos, hacia el currículum, reforma del currículum. Él entró por una puerta menos complicada, en el sentido de que tal vez no generó reacciones adversas, digamos. Fue más o menos bien aceptado. Mauricio, usted escuchó, leyó las estadísticas de don Leonardo esta semana, cuando dice que ha bajado un poco la deserción. Sí, él, por supuesto, yo lo estoy atento a ese tema y lo escucho. No comparto lo que se dice, la manera en que se dice, porque yo sinceramente, al oír esos datos o esos porcentajes mínimos, digamos, tan pequeños, yo me podría hacer la idea de que esto ya está resuelto o estamos a punto de resolverlo. Y la verdad es que no hemos resuelto nada. A ver, ¿en qué hay mérito? Hay mérito en que primaria las cosas van marchando bastante bien, en que tenemos una educación de primero y segundo ciclo universal. Tenemos comedores, los comedores estudiantiles son universales también, o sea, todo el mundo come. O sea, tenemos un programa de equidad que en primaria ya es universal prácticamente. ¿Programa de becas a través de FONAVE? FONAVE, sí, primaria es FONAVE y avancemos a esa secundaria. Sí, sí, aunque tiene sus fallos, ¿verdad? Que no se entrega a tiempo, pero también yo antes de hablar de solo dinero, quiero hablar de las cosas en conjunto, digamos, que hacen que esa baja en primaria y en preescolar sea algo que realmente podríamos decir irreversible. O sea, la verdad es que está bajando poco a poco, y no solamente baja la deserción, sino que también baja, por ejemplo, la repitencia. Entonces, la repitencia y deserción son dos cosas muy unidas. Bueno, yo veo que el sistema educativo en primaria está mejor estructurado, en el sentido de que tiene apoyo psicosocial. Ahí existen equipos, digamos, la psicóloga, la psicopedagoga, diferentes tipos de terapias para los jóvenes, o sea, para los niños, perdón. Entonces, el sistema educativo de primaria está bastante bien, aunque no perfecto, por supuesto, pero digamos que tiene ciertas condiciones, y si seguimos sosteniéndolas y apoyándolas, que esta tendencia se va a mantener. O sea, Mauricio, ¿cuál es la diferencia entre los centros privados, los oficiales, justamente en cuanto al aspecto cualitativo, cuantitativo de los programas? Bueno, ciertamente los colegios privados, además del recurso que tienen, ¿verdad?, para en la infraestructura,
está también el nivel educativo de los padres. ¿Usted no ha sufrido eso? No, yo personalmente no estudié en un colegio público. Pero usted debiera también, tiene la experiencia de haber trabajado en un colegio, escuela oficial. Bueno, puedo orgullosamente, puedo decir orgullosamente que mi hija está en un colegio público, escuela pública, mi hija en este momento, mi hija mayor. También cuando yo escogí la escuela pública, escogí una escuela pública que tenía 2 programas ahí. Uno era educación inclusiva y la otra horario ampliado. O sea, quien conoce estas cosas sabe de que es una escuela con una peculiaridad que no tienen otras. Entonces, la escuela pública realmente puede ofrecer cosas muy buenas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el horario ampliado, que sería tener todas las materias del currículo y no tener ese horario alterno, de que en la mañana, unos días van en la mañana y otros días en la tarde. El horario ampliado es que todo empieza a las 7 y terminan a las 2:20 o 2:30. O sea, y tienen todas las materias, más computación, más español, más matemática, más inglés, artes industriales, educación para el hogar. O sea, esa es la ventaja, por ejemplo, de este pensum. El rol de los educadores, ustedes, profesores, maestros, ¿están preparados? Ok, si hablamos de la deserción, vamos a ver, en primaria tiene una ventaja y es lo que estoy comentando de estas cifras que se han dado. En primaria ciertamente hay más involucramiento de los papás, hay una atención, digamos, mucho mayor del docente hacia el niño, porque definitivamente uno siente que debe hacer algo por ese niño. Pero cuando nos vamos a secundaria, todas esas 2 cosas que acabo de mencionar se pierden. Menos involucramiento de los papás y los docentes también como que ya esperan que el muchacho reaccione. Entonces no hay de esa personalización, ¿verdad?, de la educación. Hay diferentes perfiles de docente y eso el estado de la educación lo muestra. O sea, usted puede tener docentes recién egresados que le falta, ¿verdad?, esa experiencia para afrontar situaciones difíciles. Docentes que tienen ya años y por lo tanto, digamos, 10 años y 15 años y tienen son toda una institución ellos mismos dentro de la institución y por lo tanto pueden digamos, buscar soluciones, y hay otros que son indiferentes, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con muchos factores. Yo no, digamos, como docente reconozco, no puedo echarle la culpa de este problema, digamos, a la indiferencia del docente. ¿Se puede estudiar, aprender con el estómago vacío? Esa es una de las causas, el que provoca la deserción. Es una. Si aquí podríamos poner 50 y 50. 50% tiene que ver con la pobreza y otro 50% tiene que ver con la experiencia educativa o, sí, lo que uno vive con todo lo educativo. Así que las 2 son importantísimas. Ciertamente, y yo lo sé porque ayudo en un colegio público que queda en Cartago, en Tres Ríos, y los docentes nos cuentan que los muchachos llegan ahí, esperan, hacen fila porque reciben alimentación. El programa PANEA, que es el programa del MEP en alimentación, tanto para preescolar, para primaria como secundaria. Entonces, no hay duda de que ese programa hay que fortalecerlo, que hay jóvenes que necesitan el alimento y entonces este programa viene a ayudar un problema que hay social, pero también no es suficiente eso, como tampoco es suficiente avancemos, porque está demostrado que recibir beca no soluciona, digamos, que perdas una materia, ¿verdad? O sea, la misma beca tiene requisitos. 2 veces repetís el año, ya no puedes recibir beca. Las materias van acordes justamente a la capacidad del estudiante, por ejemplo, matemática, otras asignaturas que son el punto negro. Sí, eso tiene que ver mucho y se ha hablado mucho de eso de la motivación, ¿verdad? La motivación del estudiante para aprender y que, digamos, no, por supuesto,
a nadie a la primera matemática lo va a motivar a estudiar, ¿verdad? O sea, debe haber algo más unido que interese al estudiante, ¿no? Eso se ha hablado muchísimo y por eso las reformas que se han hecho, que vuelvo a decir, no son originales tampoco. Entonces, mundialmente hay una reforma, digamos, en matemática que va por la línea de aplicar el conocimiento. Entonces, las nuevas metodologías que se han implementado, por ejemplo, en matemáticas, va por ahí. Usted no estudia matemáticas para memorizar cosas, sino que usted estudia matemáticas para aplicarlo a la vida diaria, a problemas de la vida diaria. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Salimos a la cancha de fútbol y entonces tenemos que aprender a medir de qué tamaño es esta cancha de fútbol. Y ahí vamos a aplicar la matemática. Entonces, esa es lo que en este momento es la orientación que se tiene pedagógica. Don Mauricio. Pero ciertamente matemática es la materia más difícil. Don Mauricio, usted tiene números para hablarle a nuestros oyentes, obviando todos estos porcentajes de 4.2, que el 1.5, que... resumamos, por ejemplo, entonces, el año pasado, ¿a cuánto llegó en números la deserción? Yo veo que usted viene muy bien equipado aquí con su tableta, con sus cuadros en números, y es importante para tener una visión, un panorama. Ok, bueno, lo primero que debemos saber es que el año pasado la deserción fue de 46.082 estudiantes. 46.000. Ahora, esto es primaria, preescolar y secundaria. De este 46.000, apenas el 6% es de preescolar. El 17% es de primaria. Así que el 76% de ese montón de desertores, ¿verdad?, como llamamos, es de secundaria. O sea, el grueso de la deserción es secundaria y las acciones para remediar el problema deben ir sobre todo a secundaria. Y es ahí donde, a mi criterio, basándome en lo que yo he visto, investigado, yo en este momento no puedo decir que vea acciones que vayan a hacer, que permitan una disminución así, digamos, clara de aquí a unos años. Y le voy a decir por qué, y ese es mi argumento. La deserción, digamos, si uno ve cuántos fueron en secundaria, fueron 35.514. Si uno empieza a ver históricamente, en los años anteriores, cuántos fueron en secundaria, tercer ciclo y cuarto ciclo, ¿verdad?, lo que se llama educación tradicional, cuántos fueron los desertores, usted se va a dar cuenta que eso se mantiene prácticamente por ahí, 36, 37, y el 35.514 de este año, del 2013, era muy similar al del año 2010 y del año 2004. Entonces uno dice, ok, ¿cómo es que tenemos más o menos siempre el mismo nivel, pero decimos que los porcentajes bajaron? Porque la matrícula, porque el cálculo de la deserción es en base a la matrícula inicial. Y la matrícula inicial cada año va aumentando un poquito, más o menos 4.000 y algo de personas. Entonces, claro, ese porcentaje, ese número de 35.000 desertores se mantiene más o menos estable, pero respecto a la matrícula que va subiendo un poquito, hace que se vea un poquito más pequeño el número. Pero es como, en pocas palabras, abrimos nuevos colegios, pero mantenemos el mismo problema. Bueno, Mauricio Portillo, podríamos continuar con este tema, pero ya estamos concluyendo el tiempo rápidamente y nos invita a que ya preparando la salida. ¿Usted está preocupado como educador lo que está pasando? Sí, yo, sí, claro, definitivamente. Yo creo en la educación, creo en que la educación es, lo representa para el ser humano digamos, como dicen los economistas, el capital más importante. Claro. Creo que es si queremos ser una mejor sociedad, una sociedad, por supuesto, con una rica, digamos, que deseamos vivir bien, ¿no? Todo pasa por la educación. Sin educación, tenemos personas excluidas, y que definitivamente no encuentran buenos trabajos.
Y ahora viene un futuro ministro de Educación Pública, posiblemente a implementar, a quitar, a reformar. Y esto ha sido el ciclo vicioso, porque la política llega y toca las puertas en el Ministerio de Educación Pública. Sí, todos sabemos lo que nos interesa este tema, que la visión de corto plazo que se ha tenido siempre es el peor enemigo del sistema educativo. Así es. Eso es el origen de los parches. Bueno, don Mauricio Portillo, muchas gracias. Un gusto, gracias por la invitación. Hasta la próxima. Tiene aquí las puertas y estos micrófonos a su servicio para que podamos contribuir al mejoramiento de nuestro sistema y con esta preocupación de el futuro, ¿qué les espera de estos jóvenes? Gabriela, nos retiramos. Les agradecemos su sintonía a lo largo de esta semana. Por supuesto, les esperamos ya el lunes al ser la medianoche por los 98.7 FM. Y les recordamos... Domingo amanecer lunes, aclarémosle a los oyentes, ¿verdad? Correcto, sí, para efectos del programa, para que ustedes recuerden, el domingo al ser las 11:55 de la noche, ya ustedes tienen que estar conectados con nosotros por el medio que ustedes gusten. También pueden hacerlo a través de la web en www.columbia.co.cr. Que tengan cada uno de ustedes, y hay buen fútbol este fin de semana, el platillo favorito de todos nosotros, y la información, por supuesto, desde la Mundialista. Cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.